Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde los centros culturales de Popayán, Montería y Villavicencio. Un saludo cordial a este evento. Colombia en una décima reúne a investigadores, escritores e intérpretes de diferentes regiones en un ciclo organizado por los centros culturales de Popayán, Villavicencio, Montería, Buenaventura, Pasto y la unidad de gestión de la red cultural de la Sugerencia Cultural del Banco de la República. La décima es una forma literaria que llegó a América durante la colonia y que se distingue por la riqueza cultural del canto improvisado, sus variaciones y características representativas de la región donde se origina, la interpretación y musicalidad que la acompañan en cada caso, invitando a la reflexión en torno a estos sonidos que crean lenguajes. El pasado 1 de septiembre, el investigador Alfredo Banín Romero, uno de los más sobresalientes escritores afrocolombianos, nos contaba que la décima es un estilo poético difícil, que en el Pacífico tiene 44 palabras muy sonoras, bien acompasadas, y que es practicada por poetas no letrados, por cantores que la recitan e improvisan gracias a su gran capacidad de memoria. El decimero no ha desaparecido por fortuna, pero es un arte popular que ya no tiene el reconocimiento de antes, al menos nos decía él en la región del Pacífico. La décima ha tenido una tradición extraordinaria y se destaca por la adecuación de las palabras, por el lenguaje que surge de las voces populares, pero también de la poética letrada. Hoy están con nosotros dos invitados que hablarán sobre diferentes perspectivas de esta arraigada tradición popular. Tenemos en primer lugar a Alejandro Tobón Restrepo, digo en primer lugar porque será la primera persona que hará su intervención en nuestra sesión de hoy. El profesor Alejandro es licenciado en educación musical, magíster y doctor en historia. Además se desempeña como profesor en el Departamento de Artes, en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y está con nosotros esta tarde para hablar del romance como punto de partida para la apropiación y transformación de otras formas poéticas populares en Colombia. También está con nosotros Roberto Yances Torres, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, investigador y gestor cultural, autor de libros sobre memoria oral, literatura y prácticas musicales en la costa caribe colombiana. El profesor Roberto nos hablará sobre la décima tradicional de Córdoba, más oralidad que escritura. Nuestro colega Edgar Castro, jefe cultural en Villavicencio, estará a cargo de la moderación de la conversación entre nuestros dos invitados y también entre los asistentes que nos registren en el chat sus inquietudes y aportes. Quiero recordarles que este ciclo consiste en conferencias y talleres que se realizan todos los miércoles. Así, el próximo 22 de septiembre tendremos el taller La palabra rimada afropacífica y su relación con la música, que estará a cargo de Carlos Rodríguez, más conocido como El Diablo, y en las redes sociales como el Congo Quimbisa, un reconocido investigador de la identidad cultural afropacífica e imagen viva de la poética y de la cuentería tradicional. El 29 de septiembre, el siguiente miércoles, estaremos con las conferencias de Ana Joaquina Pérez, lo que no debería saber sobre la décima, y Justo Gualberto Ortiz Sevillano, oralidad y escritura de décimas y marrones, entre lo humano y lo divino. Para mí es muy grato compartir este espacio con todos ustedes, muy agradecida de tener entre nosotros a los invitados que acabo de contarles, el profesor Alejandro Tobón, el profesor Roberto Yances, nuestro querido colega de Villavicencio, Edgar Castro. Bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde. La invitación para que registren en el chat desde ahora sus inquietudes y aportes. Adelante entonces, querido Edgar. Muchas gracias, Carol.
Muy amable. Quiero darle pues la bienvenida nuevamente a todas las personas que están siguiendo este ciclo de conferencias y de talleres sobre la décima en Colombia en este proyecto de varias sucursales y de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Eh, Quiero darle paso ya entonces a nuestros invitados, al maestro Alejandro Tobón Restrepo, a quien ya presentó Carol, con la conferencia El romance, punto de partida para la apropiación y transformación de otras formas poéticas populares en Colombia. Enseguida, al maestro Roberto Yances Torres, con la conferencia La décima tradicional de Córdoba, más oralidad que escritura. Después de estas dos intervenciones, tendremos entonces una ronda de preguntas que nos hayan llegado por el Facebook y conversaremos de otros temas que también consideramos relevantes dentro de nuestro proyecto. Adelante, por favor, maestro Alejandro. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Eh, eh, Quiero darles un saludo muy especial y un agradecimiento a todas las sedes del Banco de la República que hacen posible este evento que a mi juicio es muy importante porque es reconocer la diversidad cultural de nuestro país. A veces nos quedamos con el imaginario de que nuestra tradición musical y poética está soportada particularmente en la copla, que es el punto de partida de buena manera de un número significativo de la cancionística, de las canciones eh, que tenemos actualmente en las tradiciones populares del país. Sin embargo, yo creo que hacer alusión y referencia a formas poéticas y musicales muy específicas, creo que nos da la oportunidad de pensar y entendernos en esa diversidad de la que estamos hechos. Si bien la décima, como tal, es una forma poética que heredamos de la cultura ibérica, ha sido apropiada por distintas eh, culturas de nuestro país. Es decir, la tenemos presente en todas las regiones. Y eso habla de que es mestiza, blanca, negra, mulata, samba. Es decir, es colombiana. Cuando a mí me hacen la invitación para estar con ustedes en este evento, pues yo les expresaba que fundamentalmente mi núcleo de investigación en el área de la poesía estaba más en el romance que en la décima y que me parecía que era muy importante que dentro de este ciclo habláramos del romance como punto de partida. ¿Y por qué lo planteo como punto de partida? Porque si bien la décima se consolida en el siglo XVI o se hace muy visible y tiene una estructura en el siglo XVI, el romance tiene más de 1000 años de historia en la lengua castellana. El romance no es otra cosa que la posibilidad de hablar, de contar en una forma verseada la historia de la que estamos hechos. Fíjense cómo el nombre mismo del romance alude fundamentalmente al idioma romance, que es el derivado directo del latín, de un latín vulgar que se va a desarrollar fundamentalmente en la península ibérica. Les decía que es una forma muy fácil, muy sencilla para yo contar, para yo narrar. Pero fíjense que lo quiero llamar como un relato cantado. Cantado no en el sentido de la canción que conocemos hoy. Cantado quiere decir que tenía una entonación, había una intención de cantarlo. Casi que uno podría decir que era un recitativo, es decir, no es lo mismo cuando yo rezo, digo de manera hablada un poema que cuando yo le imprimo una entonación que me permite ponerle ritmo a esa entonación y que con ese ritmo yo logro que haya una intención en la construcción de eso que yo estoy diciendo
y en la calidad de comunicativa de lo que voy narrando. Ese relato cantado, como les digo, entonces surge como la idea más primigenia, la más sencilla, la más fácil para que los poetas, los juglares, los trovadores fueran contándose la historia. Entonces se los voy a resumir de una forma muy sencilla. El romance es un discurso poético compuesto de una sucesión indefinida. Miren que aquí hay una diferencia muy grande con cualquier otra forma poética. Esto es una sucesión indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares y con los impares sueltos. ¿Eso qué quiere decir? Miren, cómo los versos octosílabos se consolidan, se consignan como la forma natural de hacer poesía en castellano, en español. Sucesión indefinida quería decir que yo podía tener un poema de 8 o 10 versos o lo podía tener de 200.000. Y no estoy exagerando. Hay romances que tienen casi 200.000 versos o 200.000 versos. Eso nos está hablando de que yo alargo tanto el discurso poético como lo requiera y lo necesite para contar mi historia, para narrar mi historia. Con rima asonante quiere decir que yo lo que necesito fundamentalmente es que tenga una sensación auditiva de construir esa rima con las vocales. No necesito la configuración de consonante y vocal. Esta es la forma más simple de rimar, la forma sonante. Y la pongo solamente en los versos pares. Eso quiere decir que el verso 2 con el 4, con el 6, con el 8, con el 10 debe ser rima asonante. Y en el romance hay un elemento adicional que es muy importante, y es que una vez el poeta elige una rima, esa rima va a ser constante a lo largo de todo el poema. Es decir, si yo elijo la A acentuada al final, todos mis versos pares terminarán con la A acentuada para concluir el verso. Eso hace muy fácil hacer el romance, lo hace muy sencillo. Y en esa medida, entonces, los poetas, juglares, trovadores pueden ir construyendo ese discurso para contar las historias. Aquí les pongo un ejemplo de un romance del siglo XVII. Esto es recogido en Santander, en España. Por supuesto que es recogido con tradición oral, porque buena parte de los romances están dados desde la oralidad, aunque en España particularmente ha habido grandes procesos de investigación que han permitido recoger muchos de estos romances. Miren que aquí lo escribí juntando el primero y el segundo verso para que quede mucho más fácil cómo esa rima, en este caso, es sobre la A acentuada. Madrugaba el conde niño la mañana de San Juan a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, el conde tira un cantar, beba, beba mi caballo, quiera Dios no le haga mal. Del palacio de la reina se ha oído este cantar, si dormías, hija mía, si dormías, despertad, a oír cantar la sirena a las orillas del mar. No es la sirena madre, no es la sirena tal, que lo es mi condecito con quien yo me he de casar. Miren que aquí están narrando una historia de un relato que es dialogado, hay un narrador, hay un conde que le habla al caballo, está la madre de la princesa y está la princesa que contesta y van construyendo ese relato. Fíjense que esto es solamente un fragmento, el romance es muchísimo más largo y pues tiene una historia en la que la madre no quiere que la hija se case con este señor y ella dice que se casa con él sí o sí y pues al final no los dejan casar y los asesinan, mueren y los entierran juntos y de ellos nace un rosal.
y así termina el romance. Pero fíjense entonces cómo todos los versos pares, los que están a su derecha, terminan con la A acentuada. Juan, mar, cantar, mal, cantar, despertar, mar, tal, casar. Con eso yo garantizo que siempre estoy construyendo el romance y no voy a tener dificultades. Y entonces, esa historia de ese romance, que viene, como les digo, desde hace más de 1000 años, va a ser un elemento fundamental en la construcción de la conquista y la colonia de América. Si bien ya habían otras formas poéticas consolidadas en el lenguaje castellano, como la copla, el soneto, la décima, ya estaban allí, el romance va a ser fundamental en ese proceso de conquista y de colonia. ¿Por qué es tan importante? Yo aquí les voy a poner 4 elementos que son significativos. El primero es aprender el idioma. Es decir, yo a través de historias contadas, narradas en verso y cantadas, o al menos con una entonación que me permite tener una diferencia con el lenguaje hablado, entonces aprendo muy fácil el idioma. Es decir, me acerco a él. Pero al acercarme al idioma, a través del romance, yo garantizo que voy conociendo las historias con las que van contando lo que es España, lo que es la tradición, lo que es todo ese contexto simbólico, social, cultural, religioso, de lo que está hecho esa dinámica que nos traen los españoles a América, ¿cierto? Y una de ellas va a ser fundamentalmente la evangelización. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo les quiero mostrar, leer un pedacito de un romance del siglo XVIII también. Este es del siglo XVIII, aunque ya se sabe que hay muchas variantes que vienen desde el siglo XVI y que fueron utilizadas inclusive en el sur de España con las culturas moras que habían habitado por más de 700 años el sur de la península ibérica. Entonces, a esos moros que eran islámicos, pues trataban de evangelizarlos a través del romance, eso es uno de los elementos, y esa misma estructura y esa misma idea de evangelizar a través del romance nos llega a América. Miren esto, por ejemplo, camina la Virgen pura de Egipto para Belén y a la mitad del camino pidió el niño de beber. Le dice la Virgen al niño, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien, que los ríos bajan turbios y no se puede beber. Allá arriba en aquel alto hay un rico naranjel y el hombre que lo cuida es un ciego que no ve. Le dice la Virgen al ciego, ciego, dame una naranja para el niño que trae sed. Y le contesta el ciego, coja bien las que usted quiera, las que sea menester. El niño, como era niño, no dejaba de coger. La Virgen, las que cogía la Virgen, volvían a florecer. Apenas se va la Virgen, el ciego empieza a ver. ¿Quién ha sido esa señora? ¿Quién ha sido esa mujer? ¿Qué luz me ha dado en los ojos y en el corazón también? Ha sido la Virgen pura que va de Egipto para Belén. Fíjense en cómo hacen una historia de la vida cotidiana que narran esa ruta que hace la Virgen hacia Belén con el niño pequeño y presentan un milagro de la Virgen. Entonces fíjense que detrás de esto se consolida un proceso de evangelización a la fe católica, a la fe cristiana. Pero también, que resulta siendo muy importante, con el romance plantean los controles sociales, es decir, la familia, el manejo de lo político, la historia de los príncipes y de los reyes que son dueños y a los que hay que tenerles respeto, o la fidelidad de la mujer al marido. Es decir, siempre hay procesos de control social que a través del romance yo lo voy consolidando en la cultura popular. Y miren, por ejemplo, les voy a leer un pedacito de uno que se llama Las señas del esposo.
un romance donde cuenta que el esposo se va a la guerra, la mujer no sabe de él y pregunta por todas partes por él, pero nadie le sabe dar las señas del esposo, hasta que encuentra una persona que ella no reconoce y le pregunta, ¿usted ha visto a mi esposo? Y él le dice, deme las señas para yo saber si lo he visto. Ella le dice, lo describe como es, pero este señor le dice, no, él se murió en la guerra, pero antes de morir me dijo que usted se case conmigo. Y la esposa le dice, yo no me caso con usted. Si él se fue a la guerra y no vuelve, yo me entrego a Dios y mis hijos se los entrego al seminario. Pero yo no me caso con usted porque yo soy fiel a mi marido. Esa es la historia y entonces con eso consolida cómo la esposa tiene que ser fiel al esposo, así él se vaya y esté por fuera mucho tiempo. Un pedacito del romance dice, soldadito, soldadito, ¿de la guerra viene usted? Sí, señora, de allá vengo. ¿Por qué lo pregunta usted? Por si ha visto a mi marido en la guerra alguna vez. Si lo he visto o no lo he visto, dígame las señas de él. Mi marido es alto y rubio, vestido de coronel y en la punta de la espada lleva un pañuelito inglés, que lo bordé cuando niña en mi niñez. Por las señas que me ha dado su marido muerto es, y en su testamento ha dicho que me case con usted. Eso sí que no lo hago, eso sí que no lo haré. 7 años lo he esperado, otros 7 esperaré. Y continúa la historia del romance. Fíjense entonces cómo esos romances llegan a América y van a ser fundamentales en la construcción del imaginario poético, social, religioso, cultural que vamos construyendo con una identidad propia. Pero eso no puede quedar así. Si nosotros somos una cultura propia que nos vamos mezclando, que nos vamos consolidando con lo negro, con lo indígena, ¿cierto? Y vamos haciendo mezcla de la mezcla, entonces evidentemente ese romance no puede seguir siendo las historias españolas que nos llegan a través de los conquistadores o los colonos, y entonces empieza a consolidarse formas de romance propias en América. Muchas formas de romance, más de las que nosotros pensamos. Está en nuestra vida cotidiana y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Les voy a poner 3 ejemplos. El primero de ellos, un corrido mexicano que les aseguro que todos hemos escuchado, el de Adelita, muy ubicado en la Revolución Mexicana, y entonces en forma de romance se cuenta la historia de Adelita. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. Si ustedes se dan cuenta, esto no es octosilábico, es de 10 sílabas. Eso quiere decir que en América vamos construyendo romances de múltiples formas, de 6 sílabas, de 7, de 8, de 10, como el caso de aquí. Pero se sigue manteniendo la idea de un número indefinido de versos con los versos pares en forma asonante, rima asonante continua. Mar, militar, quedar, llorar, por poner el ejemplo. Aquí tenemos un corrido mexicano, es decir, se vuelve canción, canción popular y está inmerso en esa cultura de México. Y les pongo un segundo ejemplo de Chile. Chile, con su canción social, y Violeta Parra nos presenta un romance para cantarle al angelito, es decir, al niño que muere siendo niño y que va a tener una dinámica muy particular a lo largo y ancho del Pacífico, de todo nuestro territorio y particularmente en Colombia. Y mire lo que dice el romance. Ya se va para los cielos este querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Y continúa. Aquí son simplemente fragmentos. Miren cómo son formas de romance que inclusive van a tener unos usos y funciones, aunque cercanos al punto original de lo que fue el romance traído de la península ibérica, se van apropiando para contar nuestras propias historias o para entrar en una rebeldía histórica de lo que vamos siendo.
como el caso de la canción social, que aquí, en este romance en particular, pues entra a cuestionar esa fe y esa trascendencia religiosa como lo plantea la fe católica. Y quiero un tercer ejemplo, que es un poema llanero de Colombia, Venezuela, El Caporal y el Espanto. Estos poemas llaneros todos están construidos y consolidados en forma romance, o buena parte de ellos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, cómo aquí Caporal y Espanto aluden a tradiciones particulares y específicas de estas llanuras del Orinoco de Colombia y Venezuela. Que fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano, se escuchaban los murmullos, quejidos y un llanto largo, venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo, su compañero y aliado, hasta los toros pitaban de temor y acobardados, y el atajo se perdía en el monte más cercano, y el caimán negro de Nipa se refugiaba en un charco. Fíjense cómo está narrando las particularidades de lo que se vive en el llano. Ya no está contando la historia del conde niño, ni está haciendo alusión a la evangelización que les presentaba al inicio de esta charla. No, se va introyectando en la idiosincrasia, en las formas particulares que nosotros somos. Por tanto, uno ve cómo el romance consolida una apuesta por decir y cantar lo que nosotros vamos siendo en un proceso siempre dinámico. Entonces, yo llego a la conclusión, para mí muy importante, que ese romance que nos enseña a hablar español, que nos enseña a creer en Cristo, que nos da elementos de control social, se imbrica con esas formas poéticas que también ya estaban inventadas, porque cuando llega la conquista y la colonia, esas formas poéticas como la copla o la décima, que es lo que nos interesa en este caso, ya estaban inventadas, se imbrica de tal forma que logra consolidar espacios múltiples para que esa continuidad y cambio se expresen de manera natural en nuestras culturas. Porque esa continuidad de ese cambio se constituyen, se mantienen, se afirman y se desarrollan. Yo no puedo pensar que la décima como estructura, así tenga una forma muy cerrada y muy articulada, tengamos que mantenerla siempre con la mirada del siglo de oro español. No, yo creo que se adapta a lo que nosotros somos. Así se mantenga la forma, como pasa con el romance, ¿cierto? El romance entonces atraviesa esa dinámica, nos permite consolidar esas apuestas muy específicas de lo que somos como cultura poética y musical de nuestro continente y particularmente de Colombia. Y entonces fíjense cómo, les voy a poner un ejemplo del Chocó, ese romance que les leí ahora del Conde Niño se transforma profundamente en nuestro territorio. Ya no es el Conde Niño, es el Corderillo. Ya no es el día de San Juan, sino la mañana del río San Juan, la mañana del San Juan. Y entonces se va transformando. Se levanta el corderillo la mañana del San Juan a darle agua a su caballo en las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, Corderillo está cantando. Pasajeros navegantes que lo estaban escuchando, la madre dice a su hija: levántate, no durmas, vení, oí la sirena, qué lindo canta en la mar. Fíjense que inclusive se rompe la asonancia continua. Se rompe la asonancia continua porque por la tradición oral, por la memoria, ellos la van adaptando. Ya no se canta con la línea melódica española, sino que se adapta a una forma de cantar propia del Pacífico. Y este romance ya no simplemente cuenta y narra una historia, sino que se convierte en un canto ritual para despedir a los angelitos o a los niños que mueren, en los gualí o chihuahuas. Es decir, deja de ser un noticiero vivo para convertirse en un canto ritual.
y eso es muy importante. Esos rituales consolidan una apuesta histórica que me permite entender cómo la música y la poesía se adapta a las necesidades particulares de cada región y de cada cultura. Y aquí les traigo un ejemplo donde lo negro se imbrica también. Ese mismo romance que les presenté ahora, de las señas del esposo, en el Pacífico se convierte en Catalina, el romance de Catalina, también asumido como, como un canto ritual para el Walí, pero fíjense cómo el romance se desarticula para convertirse en coplas, en pequeñas coplas de 4 versos que están intersectados por el estribillo. Es decir, yo aquí leo perfectamente cómo el romance se vuelve canción de coplas. Aunque el romance sigue ahí. Les voy a leer sin el estribillo. Catalina, Lina, Lina, la del quinto genovés, mañana me voy para Francia, ¿qué mandazo que querés? Una carta tengo escrita y para mi marido es, no conozco tu marido ni tampoco sé quién es. Mi marido, alto y delgado, tiene tipo de francés, caballero en su caballo y una palomita es. Fíjense que yo ahí tengo el romance continuo, pero está separado por coplas y además le insertan un estribillo, es decir, algo que se canta y se repite permanentemente y que rompe radicalmente la estructura de versos, tanto del romance como de la rima sonante. Porque el estribillo dice, hay los palillos y la tambora, ¿qué es lo que dicen? Señor, lo que oye. Fíjense cómo lo negro se integra profundamente a este romance. Y entonces la tambora habla. En las culturas africanas, el tambor tiene voz y el tambor tiene que decir. Y el que lo sabe escuchar, sabe qué le dice. Sabe qué le dice. Fíjense cómo se rompe todo, cómo todo se transforma y se contextualiza de una manera diferente. Entonces, yo puedo también decirles que los romances no son otra cosa que la narración de los hechos cotidianos de un momento determinado de la historia de un pueblo. Si hoy hacemos un romance aquí, o se hace en Quibdó, o se hace en los Llanos Orientales, corresponde fundamentalmente a lo que estamos viviendo y siendo hoy. Así tengamos romances, canciones, cantadas, historias completamente articuladas a nuestra cultura como una memoria histórica. Eso sigue siendo parte de nosotros como ese legado que transita permanentemente en nuestra historia. Pero si fuéramos a hacer un romance hoy, ese romance narraría lo que somos hoy. En el Pacífico, que yo hice un proceso de investigación muy grande, descubrí romances que le cantaban, por ejemplo, a la enfermedad del cólera que atacó a la población en los años 80, o le narraban al reclamo de tierras frente al desplazamiento forzado que tenían, o le cantaban a la tragedia de Bojayá en el 2002, narrando lo que estaba pasando. Es decir, narra esa cotidianidad. No podemos perder ese sentido de lo que una forma poética como estas implica. Entonces, yo puedo llegar como conclusión para terminar que esta forma poética cantada es una tradición viva que se transforma permanentemente, que me permite una construcción de memoria siempre. García Márquez nos decía, nos alentaba a que no tuviéramos la peste del olvido. Yo creo que a través de estas canciones, en las distintas formas poéticas que hemos ido construyendo y que hemos adaptado, nos permiten construir una memoria permanente de lo que vamos siendo, siempre en dinámica, que son una necesidad de comunicación. No se hace el romance, ni la décima, ni la copla simplemente por hacerlas. Es porque tenemos una necesidad de comunicación y esa dinámica de comunicación o esa necesidad de comunicación nos alienta a que a través de la poesía logremos una manera más perdurable y de más fácil recordación.
Pero tampoco podemos olvidar que tenemos ese legado panhispánico que nos llega desde la conquista y la colonia y que se ha ido transformando a lo largo de la historia de nuestro proceso. Y que además tenemos un romance propio que sigue alentando lo que somos como cultura. Entonces yo digo que se cantan romances y se siguen cantando porque ellos siguen respondiendo con formas válidas a nuestros propios conflictos. El romance vive porque es parte íntima de la vida, del trabajo y de los sueños de quienes lo recrean. Sin el romance, para concluir, yo creo que difícilmente habríamos tenido la posibilidad del desarrollo de todas las formas poéticas populares que hoy alientan nuestra construcción como cultura. Muchísimas gracias. Eso era lo que les quería contar hoy. Muchas gracias, maestro Alejandro. Y continuamos, por favor, maestro Roberto, con su conferencia. Sí, bueno, buenas tardes. Aquí está el título de la exposición, que es la 10ª tradicional en Córdoba, más oralidad que escritura. Esa es una carátula como un labio, una boca abierta, que yo edité hace algún tiempo. Sí, aquí está, pues, 2 libros relacionados con la 10ª, que es la 10ª en Colombia, y 10ª y decimeros del Sinú. 10ª y decimeros del Sinú fue primero ante la necesidad, pues, de responder un marco teórico de esta tradición oral bastante conocida en Córdoba. Seguimos. Aquí hay una 10ª de Manuel Mejía Vallejo. Es un escritor reconocido de antioqueño y que escribió en 10ª un texto que se llama El viento lo dijo. Es una 10ª, pues esta es una 10ª, o sea, tiene una estructura de 10 versos donde la rima es la espinela, denominada la espinela, que es la primera con la cuarta y quinta, la segunda con la tercera, con los versos, pues el primer verso con el cuarto y quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y décimo, y el octavo con el 9º verso. Son rimas, generalmente ya en un escritor de esto, pues son décimas o rimas consonantes. Amor es algo que un día llegará a nuestra morada, o es una cosa pasada que siempre asoma tardía. Nadie forma algarabía con su amar y su olvidar. Uno y otro ha de pasar como si fueran inmunes. Si toda la vida es lunes, no hay domingo que guardar. Manuel Mejía Vallejo. Esta es una 10ª denominadas antiguas, recopilada en el Sinú, por el río Rolagón pasó Ricauter de Anomandía, que venía de embajador de la tierra de Turquía. Ese es el cuarteto que amarra, o la copla enunciante, o la copla que amarra, o en algunos casos glosa, en otros redondilla, de acuerdo a la combinación de la rima, porque en casi todos se maneja el octosílabo, que es una de las características de las 10ª denominadas espinelas. Estaban los 12 pares, fallos de bastimento, acordaron al momento a Carlos razón mandarle, cuando Ricaurte hizo afable a Clareón muerte le dio, el caballo le tomó porque de él calzado estaba, y por el puente no pasaba, y por el río Flagón pasó. Se nota obviamente que son 10ª de origen español, su contenido, su narrativa, su historia. Dice, las anteriores 2 10ª y lo que fue redondilla, aquí se transforma en cuartetos o copla por el envío de un cerebro a otro por la oralidad. Las conserva en su memoria el señor
Diego Molina o las conservaba, pues ya Diego Molina falleció también, residente en el Carito. Estas composiciones permiten inferir dos vías, las trajeron ya elaboradas de España o las hicieron aquí en base a textos o libros llegados de España. Se tiene claridad en la confirmación de que fueron muchos libros los que circularon por estas comarcas. Estos son exponentes de la décima tradicional, los tres ya fallecidos, Rafael Pérez López, José Antonio Petro Doria y Juan Doria Durán. Siguiente. Este es pues, el libro, la carátula del libro La décima en Colombia, un homenaje a Efraín el Chicho Cantero, también fallecido. Aquí están otros exponentes de esta décima tradicional, ya la mayoría pues fallecidos. Esta es una de las décimas que conservan pues la estructura denominada espinela, pero también es la décima, la forma, el formato tradicional en Córdoba, en el Sinú, que es donde está el cuarteto o la copla enunciante o la copla que amarra o la glosa o la redondilla, y luego siguen 4 décimas donde cada décima, la primera debe terminar con el primer verso de la glosa, la segunda décima con el segundo verso de la glosa, la tercera décima con el tercer verso de la glosa y la cuarta con el cuarto verso de la glosa. Esta es una décima que se logró rescatar porque un escritor, Luis Felipe Negrete, me la entregó en Montería. Él se la sabía de memoria y la recogió en la zona de Betancí, por el medio Sinú, de alguien que él considera o le informó, pues que era de la zona de Sabana Nueva, de La Madera, que es la zona donde consideramos nosotros que existió como se presentó como una cuna de la décima tradicional. Para mí es una de las más hermosas décimas. Dice, con mi hachita maluca yo hago la tierra temblar y porque sé trabajar, todito el mundo me busca. Soy un hachero de fama, el mejor donde haya buenos. Cuando hacho se oye el trueno y yo hachando en la cama. Ahí mismo se viene mama con el chocolate con yuca. Mijo, dijo Papaluca, que haches el balsillá y arranco yo para allá con mi hachita maluca. Salgo y tumbo una verbena, una montaña de escubilla, porque al llegar a la balsilla quiero hallarme en forma plena. Arreo un bosque de azucena, de caildillo y yaraguá. Voy hachando de verdad y se llena el cielo de estillas y cuando cae la balsilla se oye la tierra temblar. Entre el monte silba el viento, salen las fieras huyendo, en medio de ese gran estruendo es cuando yo me caliento. Casi me falta el aliento de tanto pulmón jalá. La gente dice asustar, ese hacha hasta batatilla, gramalote y cocorilla, porque yo sé trabajar. Jobo y calenturo se apartan porque son palos de terror, pero en un callo de balsa no hay hachero como yo. Hacho maíz, hacho arroz y hacho caña de azúcar. El papayote y la yuca hago temblar en ocasión. Por eso en esta región todito el mundo me busca. Es una décima, entre otras cosas, inédita, que uno sabe con precisión que es una décima construida acá en la región por primero el lenguaje, el costeñol que se utiliza y las especies de plantas que también son de nuestro entorno. Esta es una décima que acá se da una característica, que es que los decimeros tienen unas décimas de estas de redondilla o de glosa o de copla que amarra, que son como la carta de presentación de ellos. Entonces esta Yo vi un cuervo pilando es de Ricardo, o la cantaba pues, Ricardo Pérez Vidal, que también falleció. Esta es una décima que recrea
el recorrido desde Lorica hasta Montería por el río Sinú. Esta es atribuida al chino Oviedo de Momil, una población cercana a Lorica, donde se muestra también el conocimiento condensado en 44 versos de este recorrido. Dice Lorica en el agua prieta. Lorica, el agua prieta es un brazo del Sinú que se comunica con la Ciénaga Grande de Lorica. Lorica en el agua prieta es un punto de comercio, donde el agua hace silencio con vapores y barquetas. Una metáfora muy bellísima que siempre la he tratado de resaltar. Dice, donde el agua hace silencio, a pesar de los vapores y barquetas. La Palma es el primer paso, se acostumbra por la playa, Gallinazo el palo de agua y en Cotocá, Medislato. Sarandelo por su paso, el Campano y su belleza, donde se formaba la isleta de Monpós, pa Mata de Caña, y todo el mundo le da fama, Lorica en el agua prieta. Los Gómez con su rodeo, Sabana Nueva se alarga, Boca de López y la Majagua, Carrillo con su recreo, Pelayo es el Coliseo, la Madera es punto adentro, y Lara es el alimento de la tierra del obligado, Calderón con más cuidado es un punto de comercio. De Chuchurubí a Cereté, donde se forma el caudillo, yo pasé por el retiro de Mateo Gómez, diré, Buenaventura y La Fe, los garzones en el centro, en la Ceiba me atormento, el descanso es para mí, y en el puerto de Mocarí, donde el agua hace silencio. La loma de Moscafán, en el recreo me acomodo, el lindo puerto de Jobo, donde todos arrimarán, la doncella con su afán, pringamosa es tierra nuestra, ya el alma la traigo muerta, es de mucho caminar, y a Montería vine a dar, con vapores y barquetas. Una síntesis interesantísima de este recorrido. Esta décima es de la tradición oral, aunque generalmente los que las cantan, la gente le atribuye la autoría. Yo enamoré, una mujer también es de esta misma estructura, digamos así, que es una composición de 4 décimas con una estrofa, con una copla, con una redondilla, con una glosa que la va desarrollando. La tesis que nosotros manejamos es que para los campesinos nuestros era más fácil aprendérselas de memoria teniendo la copla que amarra a las 4 siguientes décimas. O sea, al aprenderse la copla inicial, ellos saben ya que la primera décima tiene que arrimar con el primer verso, la segunda con el segundo verso, la tercera con el tercer verso y la cuarta con el cuarto verso. Estas son décimas netamente aprendidas de memoria, sin ningún paso de ninguna mediación de escritura. Por eso afirmamos que nuestras décimas tradicionales son más orales que escritas. Es más, a veces hay dificultad al escribirlas porque como hay varias posibilidades de uno oírlas de varios que se las saben, hay alguna modificación, como siempre sucede en la literatura oral. Esta es una décima interesantísima también, como de matemáticas. En Sabana Nueva hay un festival y allí plantean las décimas de ocurrencia, décimas de argumento y décimas de amores. Esta puede ser de argumento, aunque esa clasificación es un poco reducida. Esta es una décima también de la tradición oral, recogida y dada a conocer por una cantidad de decimeros que se la saben, o por lo menos se la sabían. Esta es otra décima que siempre Manuel Narciso Pérez, que ya falleció, la cantaba. También tiene la misma estructura de 44 versos y es una exageración, pues, dice, me atrevo a pasar el día comiendo, dice, cuando principié a comer unos 500 bocachicos, como estaba tan solito, comí con capacidad una fanega de yucasá y unas 500 auyamas, 15 cargas de cachamas y no me alcanzó el bastimento y yo no quedé contento comiendo por la mañana. Es una metáfora pues, a la alimentación
entre otras cosas, de los campesinos nuestros, los campesinos de todo el país también igualmente, tienen una capacidad, como ellos tienen que trabajar bastante físicamente, ganándose el día, tumbando el monte, hachando, tenían que alimentarse muy bien y sobre todo en una época, estamos hablando de 1920 al 1960, donde la comida era abundante en todas estas tierras y en Colombia en general. Ya posteriormente van cambiando y las cosas se van poniendo más escasas. Esta es una décima recogida por Lázaro Cantero, que ya falleció. Es también una especie de homenaje a la muerte, ¿no? El ataúd es una nave, ya. Este mundo es una bola que en sus vueltas nunca para, no sé si es hoy o es mañana o es a esta misma hora, pero se creen muchas personas que la plata en todo vale. Dios es un ser muy notable, da lo bueno y da lo malo, hecho de cedro que es palo, el ataúd es una nave. Es posible que estas décimas tengan algún tipo de variación repetida porque es la transmisión oral, que es ley en estos casos. Pero lo importante es que en la región que anotamos, que son varios pueblos los que se dan en esta región, entre Lorica y San Pelayo, podemos anotar a Mata de Caña, está el Carito, está Cotorra, está Bongo Basura, Los Gómez, Los Monos, Potocá, Caño del Arna, Napal, Sabana Nueva, Carrillo, La Madera, como un entorno donde se dio esta, en abundancia, pues esta clase de décimas, esta estructura de décimas, aunque también se dieron las otras formas, la décima libre, que son 20, 10 décimas, también como una forma de estructura conocida también y escrita o compuesta por muchos de los campesinos y los decimeros de nuestra zona. Seguimos. Esta es una décima que siempre la cantaba José Antonio Petro Doria. Entre otras cosas, José Antonio Petro Doria es abuelo, bisabuelo de Daniela Petro, que ya hizo intervención acá. José Antonio Petro era una especie de un personaje, él se autodenominaba el conservador, siempre cuando se presentaba, y un representante de las décimas de la tradición oral y de las décimas de 44 versos. Se llama la trastrá. Dice, yo te voy a regalar una casa y el piso será de candelilla y las paredes de trastrá. Los horcones son de lobos, las sentaderas de iguanas, las tirantas son de ranas, las varas de saltarrollos, los portaletes son de monos, el enjaule de mapaná. Yo te voy a empalmar, la palma será de avispa, es una casa bonita que te voy a regalar. En esto yo afirmo que esta décima de estructura de 44 versos, o de glosa, o de redondilla, o copla enunciante, o copla que amarra, es la más tradicional en el Sinú y en Córdoba. Este tipo de décimas se desarrollan principalmente en ese espacio geográfico que anotaba, y el periodo floreciente, repito, como desde 1920 hasta 1960. Los constructores de este conjunto de décimas son campesinos que tienen una relación directa con el campo como trabajadores, como agricultores principalmente, aunque algunos estaban dedicados a arriar ganado, y allí se da por lo que es el canto de vaquería, el grito de monte, cuando estaban trabajando en el campo. Son campesinos que desarrollan una capacidad y una inteligencia sobresaliente, ¿ya? De pronto el no ser estudiados, como dicen ellos mismos,
el no haber asistido a clases, el aprender de manera autodidacta con otros mayores, les abría la posibilidad de captar de manera rápida, casi como una grabadora, los textos, las historias que ellos escuchaban. Hay una anécdota que yo recuerdo mucho, que es que alguien, Sabana Nueva queda a orillas del río, entonces cuando ellos, alguien cruzó en una canoa cantando una décima y acá estaba uno de ellos escuchándola y apenas cruzó la canoa y se fue, ya él se había aprendido la décima escuchándola una sola vez. Parecen mentiras, parecen exageraciones, pero son esa capacidad de captación, de inteligencia que encontramos nosotros en estos campesinos, en estos poetas. En un tiempo ha habido como una especie de menosprecio hacia los decimeros, hacia las décimas, al no considerarlas algunos escritores, digamos así, no las consideran como literatura, ni siquiera como literatura oral, pero últimamente ya se ha ido avanzando en aceptar que estas composiciones son de una gran riqueza, unidas obviamente y con el origen español que decíamos nosotros, pero adaptadas en su contenido. El esquema es casi el mismo, o sea, son décimas. eh, Espinela, porque Vicente Espinel fue uno de los que popularizó, digamos, este esquema rimal, este esquema de rimas, pero obviamente que la mayoría no son consonantes, pueden ser rimas asonantes, porque obviamente no podemos exigirle a un campesino porque que maneje una cantidad de sinónimos y de palabras consonantes. Pero yo valido, y es como lo que resalto, es la belleza de estas composiciones, es la creatividad. Son unas metáforas construidas a través de los 44 versos. Son una síntesis ya de una belleza impresionante que se demostraba al momento de subir a la tarima. Estos cantadores hacían que la gente se emocionara totalmente y escuchara con mucha atención sus participaciones. Ahí está la foto de Lázaro Cantero, que fue gran amigo nuestro, participó, más que todo sobresalió como cantador de décimas. Era una persona que visitaba cualquier evento donde lo invitaban y permanentemente, pues sus últimos años fueron dedicados a conservar, a difundir, a ampliar la décima. Podemos regresar hacia las décimas anteriores. Seguimos otra. Esta, la anterior, la de esa. Esta décima tiene un elemento que quería también anotar, y es como el proceso de enamoramiento de un periodo histórico que ya pasó, ya, y era el enamoramiento de una mujer campesina. Dice, la joven era montuna porque en el monte nació y en el monte se crió sin educación ninguna, pero tenía una fortuna que todo lo sabía hacer. Esto es lo que debe ver el hombre de formalidad. Y un serio día sin pensar, yo enamoré a una mujer. Es una síntesis de la mujer tímida, digamos así, ya donde él después la encuentra, ya dice, también la fui a saludar y no me quiso dar la mano. Le hablé 1000 veces en vano y no me supo contestar.
Después dice, me le acerqué a la batea donde estaba lavando y me contestó llorando, mire que alguien nos vea. Mire, joven, no se crea que yo la voy a engañar. Contigo me he de casar si pronto me das el sí. Y cuando un beso le pedí, ella se puso a llorar. Regáleme usted esa rosa que le adorna su cabeza, así por medio de esa hace mi suerte dichosa. También le pido otra cosa que necesito de usted, que me adorne este clavel que lo tenía solitario, tendió la vista para abajo y escarbaba con los pies. Es una belleza ya de ese contexto histórico donde la mujer pues tímida, en vez de, ya por eso decía que era un periodo muy lejano, en este tiempo ya eso no existe. Eh, son entonces descripciones de las costumbres también, como decía Alejandro con el romance, son descripciones, o sea, tenemos toda la posibilidad de hacer un estudio ya de costumbres anteriores, porque estas décimas, otra hipótesis que yo manejo es que este periodo floreciente de las décimas en el Sinú no vuelve a presentarse, con todo el respeto de los decimeros de las últimas generaciones, pero estas construcciones, es más, son construcciones que no tenían el afán de presentarlas este año, como de pronto con los festivales sucede, que se exige que lleven una décima inédita y entonces a la carrera comienzan a construirla, ¿no? Estas son décimas construidas sin afán, pero para mostrar, para describir un periodo, unas costumbres, unas exageraciones, unas ocurrencias, unos argumentos ya que están o que estuvieron por lo menos y sellaron la historia de estas comunidades. De estas décimas se encuentran una cantidad impresionante. Se sabe que por el problema de autoría, la autoría es un tema que también nos llevaría mucho tiempo pues plantearlo. La mayoría de estas décimas son de la tradición oral, aunque algunas son atribuidas a algunos y unas sí son de autores precisos, ¿no? Que la gente lo manejaba. Entonces, una cantidad de décimas, por ejemplo, sembré una mata de amor, es una décima, y estas décimas de glosadas o de coplas, el título es el primer verso, no tienen propiamente una titulación, pero ya uno sabe que el primer verso es el que le da el título. Entonces aquí voy a leer unos títulos de otras. Por ejemplo, sembré una mata de amor, soy un pájaro que en el agua, el besito encasquillado, la vida es una quimera, mi chinita, muy bonita. No quiero que me hagan rezo, que no, esa es una décima libre, una décima de las largas, de 10, 15 décimas. Sin dinero no te creas, perdió la doncella el Virgo, todo el que sepa contar el medio y la mitad. Adiós, madre de mi vida, diga usted sabio cantor, vistas el cielo de luto, yo vi un sapo garrochando, el hombre sin la mujer, si yo fuera pajarito. En fin, una cantidad de composiciones en décimas con esta estructura, que repito, es la estructura predominante en la tradición oral de Córdoba. Estos decimeros no desarrollaron mucho la improvisación, fueron más que todo, se aprendieron de memoria y había casos de decimeros que se sabían cualquiera cantidad de décimas, 50, 100 décimas, y podían cantar toda la noche esa cantidad de décimas como si estuvieran improvisando, pero eran décimas pues aprendidas o memorizadas. En Córdoba, repito, la mayoría de los decimeros no son improvisadores, solamente en el
último periodo, Ricardo Lea, Mary Suescún y este amigo de Callejas, Rodríguez, también aprendieron a improvisar. Pero ellos son pocos, aunque han ganado en casi todos los festivales del Caribe, donde se hacen también concursos de improvisación, o en la Piquería Vallenata, donde una cantidad de estos amigos, ya Julio Cárdenas, por ejemplo, ha sido rey vallenato en varias ocasiones y él maneja la décima, aunque maneja más la décima libre, la décima de 5, de 8 estrofas. Esas décimas de 8 estrofas, de 10, por ejemplo, Rafael Pérez López, que también vivió y era de Córdoba prácticamente, que había nacido por Sucre, tiene una que dice: no quiero que me hagan rezos. Hay una hermosa, dice: Córdoba te canto al vuelo, que es un recorrido por todos los municipios del departamento de Córdoba, resaltando algunas características. Repito, el material es abundante, ya. La gente logró tener algunos libros, los leyeron y de allí también aprendieron la estructura de la décima. Esta estructura de la décima, de copla, de glosa, de redondilla, también se presenta en Sucre. En Sucre ha habido una recopilación de estas décimas. En Valledupar se presenta esta estructura. En Antioquia también se han recogido. O sea que es una estructura pues que se manejó prácticamente, no solamente en todo el país, sino en América, digamos, en México, en Venezuela, todavía se maneja, en Argentina, en Perú, o sea, en los Puerto Rico, que son abundantes en décimas, aunque allá predominan las décimas improvisadas, digamos así. La décima improvisada tiene una característica que la improvisación de los 44 versos de este tipo de décimas es bastante compleja, pero ellos pueden improvisar 8 o 10 décimas, pero si no se graban, se pierden. Si no se graban, se pierden. La décima improvisada tendría esa característica. Tendrían que, cuando estén en tarima improvisando, en piquería, o inventando las décimas, tendrían que grabarlas para después poder guardarlas, digamos así. En una piquería, en estos concursos de décimas improvisadas, de todas maneras también es complicado para el jurado manejar que la rima, ya sea la rima espinela, el octasílabo. A mí me parece, y yo afirmo que no me parece como exigirle a estos constructores inteligentes, campesinos, exigirles que la rima pues tenga que ser consonante o que el octosílabo tenga que... No, lo fundamental para mí es que construyeron estas historias, condensaron estos aspectos de costumbres, de la vida, de la forma de ser de la gente, de estos momentos, de estos espacios geográficos, y se mantienen como un legado, aunque la mayoría hayan desaparecido, pues muchos conservamos estas décimas y tenemos muchas recopilaciones de décimas con estas características y con las otras décimas libres, y también de muchos improvisadores que les hemos grabado. Decía entonces que son muchas las cosas que se podrían plantear. Por ejemplo, que la décima libre más famosa es la décima de La Gran Miseria Humana, de Gabriel Escorcia Gravini, que nació en 1892 en Soledad Atlántico. La Gran Miseria Humana
tiene una particularidad que primero es la más difundida. Yo estuve indagando y encontré que casi la mayoría de los decimeros se saben unos pedacitos de la Gran Miseria Humana. La Gran Miseria Humana fue grabada por Lisandro Mesa. Podemos ahí como escuchar algo. En el fondo se escucha algo. Lisandro Mesa se hizo también muy reconocido esta grabación. Gabriel Escorcia Gravini sufrió de lepra, murió de 28 años y son 30 décimas. Ha sido grabada, ha sido difundida. Es más, en Panamá hay un texto de la Gran Miseria Humana como si fuera de Panamá, pero son unos fragmentos. Entonces, la Gran Miseria Humana es como digamos, como el parámetro principal de las décimas libres. O sea, no son décimas amarradas, ligadas, sino que son décimas donde en cualquier cantidad de décimas expone el proceso de la muerte, del orgullo, de la vanidad, como una crítica a lo histórico y no a lo perenne. Esta décima, entonces, repito, yo tengo en el libro un capítulo dedicado a la cantidad de versiones de la gran miseria humana. Gabriel Escorcia Gravini, de Soledad Atlántica. Entonces podemos asimismo hacer un reconocimiento a otros. Por ejemplo, Alejandro Martelo Escobar fue un personaje abogado, defensor de la décima. Yo también tengo un trabajo que es como una especie de genealogía de la décima en Sabana Nueva, y allí tengo recopilado los antecesores de Ana Joaquina Pérez, que va a tener una intervención en estos días, los antecesores de Daniela Petro, porque allí los apellidos Petro, Pérez, Cantero, Hernández se entremezclaron las décimas y se entremezclaron como familias y dieron como resultado un espacio geográfico de una importancia grandísima para la poesía popular como la décima y para todo el ambiente cultural de la costa atlántica. Gracias, maestro Roberto. Creo que podemos dar paso a algunas inquietudes que hayan dejado, que hayan manifestado los asistentes. Hola, buenas tardes. Sí, por aquí tenemos, pues, primero pues saludamos a todos los que nos están acompañando en este Facebook Live de Banred Cultural Popayán. Nos agrada mucho que nos estén acompañando en esta maravillosa conversación para seguir conociendo y aprendiendo sobre estas tradiciones orales de nuestro país. Hay pues varios saludos que nos hacen desde distintos lugares del país, desde Manizales. El profesor Ricardo Lea está aquí desde Buenavista, Córdoba. Hay una primera pregunta que es para el profesor Alejandro, y es si en la actualidad se sigue practicando el romance en algunas regiones del país, o si se trata de una forma poética de la colonia. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es muy simple. Se sigue practicando el romance. Lo que pasa es que, digamos que la tradición oral ha logrado consolidar, como decía ahorita Roberto, con la décima, una serie de poemas que caracterizan esta forma específica. Entonces, esa recordación se sigue manteniendo en culturas muy tradicionales, pero es tan simple como decir que el poema llanero, como tal, es un romance y se sigue haciendo permanentemente en Colombia. Se sigue construyendo, se improvisa sobre él en algunos casos, o simplemente se escribe el poema en forma romance. En el Pacífico de Colombia, por ejemplo, buena parte de los alabados que se hacen tanto
en el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur, corresponden a esa forma de romance que ha ido variando, que se le introyectan estribillos como planteado ahorita, pero como estructura específica sigue siendo un romance. Y hay muchas formas de canción popular que incluyen el romance como elemento fundamental para su construcción. Es decir, está vivo, se construye permanentemente, es dinámico e interactúa, digamos, con los procesos tanto urbanos como rurales en Colombia. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos comentario del profesor Ricardo Olea, quien nos dice que algo para resaltar es que las décimas pasaron mucho tiempo en forma oral. Inclusive aún hay obras que no se han escrito. Lo delicado es que sus intérpretes se están muriendo y nos estamos quedando sin esos hermosos pasados de nuestras décimas. Y es algo muy cierto que ocurre no solamente con los exponentes de las décimas, sino de la música tradicional en nuestro país. Aquí tenemos otro comentario y es más bien como un complemento a a la presentación del profesor Roberto, y es que las primeras décimas glosadas que se escribieron en Colombia datan del año de 1663, en un evento literario realizado el 28 de enero de ese mismo año en la ciudad de Tunja. Un comentario que nos hace el profesor Ricardo Lea, y aquí agradecemos también hacer este complemento. Por ahora esas son todas las preguntas que tenemos. No sé si el público tendrá otras inquietudes para continuar con esta conversación. Bueno, ya con más elementos en esta contextualización que estamos haciendo de la décima en Colombia y con mejor conocimiento sobre las particularidades de la décima en nuestro Caribe, ¿cómo creen ustedes, siendo el romance tan antiguo, por lo menos mucho más antiguo que la décima Espinela, que fue la que llegó a nuestro territorio? Y si la décima Espinela llegó con identidad propia, a pesar de tener ese antecedente en el romance español, como la nota del profesor Alejandro, ¿cómo creen ustedes que se da ese encuentro del romance español con la décima Espinela en nuestro territorio, en Colombia? Yo tengo aquí recogido un texto de Juan de Castellanos, o sea, en uno de los libros que escribí, Historia del Nuevo Reino de Granada, es el libro de él. Entonces, puedo leer esta parte. Dice: año de 34 por enero, iba corriendo cuando hizo lista del práctico peón y caballero para continuar esta conquista. Examináronse por él primero con la conversación y con la vista, y ansí por acudir a sus intentos de todos escogió hasta 200. Esa es una primera estrofa. Después dice: varones de quien él hacía cuenta ser tales al rigor más importuno, y que metidos en cualquier afrenta podría recelarse de ninguno, serían de caballo los 50, con 2 y 3 caballos cada uno, con todos los pertrechos y la carga que se requieren en jornada larga. Porque yendo la gente caminando, movida y alentada por la fama que de riqueza dio bárbaro bando, en la sierra que se abreva se llama, tierra poco poblada conquistando, de la que fuera de ella se derrama, llegaron adestrados por las guías al cenú las cristianas compañías. No sé, Alejandro, pero aquí en este texto yo encuentro que de pronto hay una cercanía más con la rima que se utiliza en la décima. Ya, donde tú decías, sí, acá enero, caballero, primero, ya, y al mismo tiempo el segundo verso es lista, conquista, vista, o sea que no sigue la regla esa de la rima, de la rima constante, sino que hay otra forma de rima, y es posible que allí ya se vaya como uniendo más el romance con la décima.
Sí, yo quisiera la pregunta complementarla con el comentario que nos hacen a través del Facebook Live, y es que efectivamente en el siglo XVII, en Tunja particularmente, se hicieron unos festivales importantísimos de poesía, ¿cierto? Que lo que buscaban era resaltar esa dinámica poética heredada de los españoles. Y resultaba significativa porque entonces se hacía unas especies de concursos, los concursos de flores, si no estoy mal, tienen un nombre similar, y por tanto allí se exaltaban esas formas poéticas que habíamos heredado y recogido y construido a través del legado ibérico, porque entonces nos teníamos que parecer lo máximo posible a la cultura española, porque eso nos hacía más cultos, entre comillas lo voy a poner. Pero yo creo que es importante tener en cuenta que recuerden que Espinel, digamos que publica su libro a finales del siglo XVI. A finales del siglo XVI, donde queda consolidada la apuesta de lo que posteriormente vamos a conocer como décima Spinella. Pero antes, ¿qué? Digamos que esa poesía que se había arraigado profundamente, no solamente en América, sino en España, estaba soportada en el romance. Y por tanto, la rima asonante era el elemento fundamental, que no siempre la mantenían de manera continua, como lo planteaba, digamos, la dinámica de la construcción del romance. A veces la rompían, hacían una serie de versos con una rima terminada en alguna sonancia y luego pasaban a otra. Yo creo que allí, en ese proceso, se va dando inicio a esas otras formas poéticas populares, como la décima, que se integra y se introyecta allí. Con el ejemplo que nos pone Roberto, es evidente que lo que hace Juan de Castellanos, no solamente en este texto, sino en el que se llama, a ver si soy capaz de acordarme, Elegías de varones ilustres de Indias, que va a ser un elemento significativo en la construcción de la historia de nosotros, y que reconoce como una dinámica propia en nuestro territorio, en lo que en ese momento era el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, allí hay una conjunción. Lo que pasa es que en la medida en que se van consolidando formas particulares poéticas con una reglamentación muy específica de cómo se construye una u otra, se van distanciando y se va haciendo diferencia. Y por eso no existe una sola forma de copla, existen múltiples formas de copla. Está la seguidilla, está el soneto, está la décima, y cada una va teniendo sus propias estructuras poéticas que en el siglo de oro se van a consolidar muy fuertemente, pero que luego la cultura popular, voy a utilizar este término que puede sonar peyorativo, pero no lo es, revuelca, apropia, asume, transforma, rompe, consolida de múltiples formas. Y yo creo que allí está, es decir, y por eso hay un continuo histórico de el romance como elemento fundamental, pero luego en la consolidación de esas estructuras como la décima, que nos permiten una recreación bellísima, compleja, porque la décima es compleja, ya no tiene la simpleza del romance, no tiene la simpleza de la copla, sino que es una forma compleja que permite lucir al poeta, y más cuando lo hace improvisar. Yo creo que eso es muy, muy importante. Fíjense, por ejemplo, cómo del romance en esa rima asonante llegamos a la copla. Roberto ahora nos planteaba cómo en la décima esa copla, esa glosa, va a ser fundamental para luego construir una historia a través de 4 décimas. Cada una de las décimas debe terminar en uno de los versos, en el orden en que se presentan los versos de la glosa. Fíjense que ahí estamos uniendo esas formas poéticas de manera, digamos, tradicional y popular, y la gente las apropia. Roberto ahorita también nos decía que esta forma de glosar, de hacer la glosa y las 4 décimas, estaban en Antioquia, Córdoba, Sucre. También la encontré en el Chocó, con unas décimas muy bellas,
que no son improvisadas, sino que son aprendidas de memoria y que con ellas van contando una historia. Me acuerdo así de memoria un poquito de una que denominan el ser blanco no es virtud. Es muy probable que también esté en el Caribe esta décima. Y la glosa dice, a yo que soy ignorante me precisa preguntar si el color blanco es virtud, para yo mandarme blanquear. Fíjese cómo hay todo un contexto político, racial en la construcción de esa décima. Y yo esta décima la recogí por lo menos en 5 lugares del Atrato distintos, en 5 pequeños pueblos del Atrato. Es decir, está en la memoria no solamente del decimero, sino de la dinámica popular histórica. Y ahí yo veo que hay una forma asonante de la glosa que luego ya se estructura con todo el rigor de las 4 décimas. Hasta ahí dejo yo. Además, Edgar, me gustaría agregar lo siguiente, y Alejandro, sí, esa décima se encuentra acá, y hay otras donde hay como una contienda entre el color blanco y el color negro. Yo tengo, en el libro tengo un capítulo dedicado a la décima en la costa pacífica y ahí están las glosas, dice: el sol se vistió de luto, la tierra se estremeció, las piedras se dividieron cuando Jesús expiró. Esa es del Pacífico. Y eso viene de un romance. Esa Exactamente. glosa viene de un romance, es decir, cómo extractan pequeños fragmentos de romances con el que hacen la glosa para luego construir la décima. Y eso, fíjense cómo se van interactuando, se van conectando desde la misma cultura popular. Exactamente, y porque el texto del romance puede pasar normalmente. Y de la décima también puede pasar, porque lo que tú decías, que el romance tiene una estructura de pronto con más libertad, con más libertad, digamos así. En cambio, esta Espinela es una amarrada ahí bien tremenda que es difícil soltarse, ya. La rima de los 10 versos de la décima, esa sí está en casi todas las décimas campesinas de Córdoba, del país, del Chocó. Podemos mirar ya en la décima esa que dice: desde el jueves de la cena, Cristo se manifestó, 24 pies lavó, por una voluntad plena, explica la Magdalena, quien hizo el verbo absoluto, quien hizo al Cristo más justo bajo esta Santa Cruz, que cuando expiró Jesús, el sol se vistió de luto. Es la rima esa, con las diferencias del caso, obviamente, ya, pero se mantiene esa rima. Y por eso en la piquería vallenata, por decir algo, ya, la piquería vallenata es una copla o es una redondilla o es una sola glosa, son de 4 en 4 la piquería, pero también en los últimos años han incluido la décima improvisada en el Festival Vallenato. La trova también podríamos considerar que la trova maneja las coplas, maneja los cuatro versos y va encadenándose ahí con la guitarra. Acá en la costa no se utilizó la guitarra, a diferencia, en el Chocó creo que tampoco. En Antioquia, al pasar a la trova, sí se utilizó la guitarra con sus distintas clasificaciones. En los llanos se utiliza la guitarra, en Venezuela se utiliza la guitarra, en México se musicaliza con conjuntos completos, en Puerto Rico, en Cuba se utiliza la guitarra. En cambio, por lo menos en la costa atlántica, la musicalización la da la entonación de cada decimero, que es una entonación obviamente distinta del uno al otro. Una canción del Conservador, una canción de Juan Doria Durango, una canción de Lázaro Cantero, era un grito que explotaba en el público y los obligaba pues a poner atención. Heredero de ellos, Ricardo Lea, Neri Suescún, Daniela Petro, Ana Joaquina Pérez y muchos otros que todavía perviven, pero yo presiento que esta décima, por el poco apoyo que han tenido
desde de los entes culturales, de todas maneras no está como fortalecida en este momento. Me da esa impresión, tengo ese sentimiento triste de que muchos de estos decimeros han fallecido en condiciones deplorables y son ignorados, no solamente son recordados por la comunidad que les reconoce esa sabiduría, ese conocimiento. Bueno, estamos hablando de la décima y las formas que ha venido adquiriendo en nuestro territorio. Y si recordamos al profesor Maximiano Trapero, que dice que la décima sobrepasó la literatura y se convirtió en un complejo cultural, en identidad regional. De hecho, algunas personas están convencidas de que la décima nació en México. ¿Recuerdan ustedes ese movimiento jarocho tan fuerte? Que el jarocho, recordemos que es el producto del mestizaje africano e indígena, y ya ha tenido muchísimo desarrollo la décima. Hay personas que dicen que la décima nació allá. En Uruguay hay personas que sostienen teorías parecidas. En Colombia habrá muchas personas que dicen que la décima también nació y es porque se ha apropiado. ¿Cómo creen ustedes que esa estrofa española se hace colombiana, se vuelve colombiana? A ver, yo quiero empezar diciendo dos cosas respecto a lo que nos está diciendo Edgar. Lo primero es que yo no le daría un punto específico de origen a la décima ni a ninguna forma poética. Me parece complejo decir que nació aquí o nació allí. Miren, en mi tesis doctoral, por ejemplo, que estudio el romancero en la cuenca del río Atrato, descubrí que tienen más de 100 formas distintas de construir los estribillos de los romances para hacerlos posibles que la gente, cuando una cantadora inicia a cantar el alabado o el romance, sepan qué contestar y que el canto se vuelva, digamos, colectivo. Yo no necesito saberme el texto del romance para poder participar en ese canto colectivo. Con el solo hecho yo escuchar a la cantadora que entona el alabado o el romance de una forma determinada, ya saben que tienen que contestar. Y esas formas de respuesta en los estribillos generan una multiplicidad que, es decir, ni con mi tesis doctoral yo fui capaz de lograr adentrarme lo suficiente para comprender el complejo cultural que hay allí. Con eso lo que estoy diciendo es que las formas poéticas, cuando son apropiadas en una cultura determinada, se empiezan a diversificar naturalmente porque entran a consolidarse en el imaginario colectivo, pero también en el imaginario particular de aquellas personas que tienen unas características y unos dones específicos para construir ese legado poético. Entonces, claro, todo lo jarocho y todo lo que implica ese son jarocho, que es riquísimo en México, pues nos deja ver unas décimas de una belleza increíble, pues articuladas a esas músicas populares de México. Pero cuando yo me voy para Cuba o para Puerto Rico, yo descubro la misma riqueza. Y si yo me voy para el sur del continente, en Chile, Argentina, Uruguay, descubro esos payadores que a veces lo hacen en octavillas, pero también lo pueden hacer en décimas, y uno ve que hay una construcción impresionante, ¿cierto? Y que eso viene de una tradición. Por tanto, esa transformación yo creo que se da desde múltiples realidades en una construcción permanente, porque es dinámica. Si nosotros congeláramos la décima moriría. La décima moriría. Y si uno empieza a comparar lo que se construye en Cuba, en México, en Colombia,
por poner 3 ejemplos, así sea la misma estructura, así sea muy rigurosa en la construcción misma de los versos octosílabos con las rimas como tienen que ser, uno descubre que el lenguaje, la manera de hacer, la manera de cantar, el uso y la función que van cumpliendo varían de una región a otra. Y por eso la décima no muere. Aunque yo comparto lo que dice Roberto respecto al poco apoyo, al poco reconocimiento que se tiene de los decimeros en nuestro país. Yo creo que eso está en la memoria colectiva de todos nosotros. Y estoy absolutamente seguro que en esas culturas tradicionales sigue latente, sigue viva. Lo que es que investigarla y potenciarla. A veces creo yo que ni siquiera necesitamos esperar a dinámicas del gobierno, no, nosotros mismos como investigadores, como cultores de esas tradiciones, ustedes mismos con esta dinámica que están planteando en el Banco de la República, están haciendo posible que la décima siga siendo parte significativa y activa de lo que somos como cultura colombiana. Una cultura múltiple, diversa. Yo creo que eso es muy importante. Pues hasta ahí para no quitar la palabra a Roberto también. Edgar, yo quiero agregar algo. Aquí en el libro La décima en Colombia, dentro de la bibliografía está Vicente Mendoza, que es el autor del libro La décima en México. Sí, Vicente T. Mendoza. Exactamente. Bueno, uno no puede desconocer de que el lenguaje, el idioma, en este caso el idioma español, pero que en sus orígenes tuvo influencia del francés y bueno, una cantidad de cosas ahí que se pegaron por las cercanías, fueron dando unos productos literarios que en ocasiones y en ese inicio, digamos así, es difícil plantear autorías. Vicente Espinel de pronto no fue el que llegó a esa estructura ya de la rima, más dicen que él lo que hizo fue como popularizar después de muchos intentos y de ensayar, de colocar la primera con la tercera y la segunda con la cuarta y después elementos, de pronto lo que yo planteo que es el de la mayor facilidad de memorización, hizo que esta estructura de 10, donde el primero con el cuarto y quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y décimo y el octavo con el noveno, permite también un mayor agarre para que estos decimeros nuestros las construyan y se las aprendan. Entonces en ese proceso es un producto del idioma, digamos, un producto del idioma con una cantidad de personajes, de autores, digamos así, de Lope de Vega, en el mismo Quijote, de Spinelli, de Calderón de la Barca, una cantidad de gente que escribió, ¿ya? Y parte de esos textos llegaron a América, ¿ya? Y parte de esos juglares llegaron a América. No podemos desconocer que dentro de esos españoles, dentro de esos sacerdotes, misioneros, aventureros, hayan llegado con sus productos literarios, con su cultura literaria. Entonces acá el campesino le da su sello, obviamente parte de un esquema, de una estructura, o sea, pero le da su sello y le da su voz. En el caso nuestro le da su voz. Lo que tú decías, Alejandro, acá uno escucha un decimero y ya sabe quién es, obviamente. O sea, el canto es como una huella muy personal de cada decimero. Entonces, acá, esta oralidad, seguimos escuchándola con las grabaciones que se han realizado. La gobernación de Córdoba patrocinó
estas grabaciones. Eh, eh, Ricardo Lea ha patrocinado varias grabaciones, sobre todo de Rafael Pérez López. Algunos tenemos cosas grabadas de ellos, los familiares tienen cosas grabadas de ellos, en los festivales hay cosas grabadas. Lo que se podría es como plantearnos una mayor difusión. Lo que tú decías, agradeciendo al Banco de la República, al área cultural, que en una oportunidad anterior, yo recuerdo, con Rafael Pérez López, patrocinado por el Banco de la República, hicimos un recorrido en Montería, Cartagena, Santa Marta, Riohacha y Barranquilla. Ya hace un tiempo. Eso fue importante, ese intercambio, ¿ya? Y consideramos que hay que seguir, y la gente sigue, y los decimeros siguen. Las nuevas generaciones tienen que adquirir un compromiso también para que esta expresión cultural no decaiga, no decaiga. Pero nosotros también tenemos ese compromiso, obviamente. Déjenme agregar un elemento más que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta en esta conversación, y es lo que se refiere a los usos y funciones de la poesía improvisada o aprendida, y entre ellas la décima. No es lo mismo el decimero en el campo cantando a capela su décima en una función de trabajo, por ejemplo, o de recreación, que el decimero urbano, que le da un sentido poético y estético exclusiva a su creación. Y creo que en el país actualmente pueden convivir sin problema el uno y el otro. Estoy poniendo solamente 2 ejemplos, son muchísimos más. Pero fíjese cómo el uso y la función que la cultura específica le dé a una forma poética y lo que ella conlleva, así como les planteaba yo en mi charlita ahorita respecto a esos usos y funciones como noticiero vivo, como proceso de evangelización, como control social, etcétera, etcétera. Así mismo pasa con la décima, ¿cierto? Puede ser canto de trabajo, puede ser canto de vaquería, puede ser construcción poética, estética, con un autor conocido, puede ser canción popular. Es decir, depende del uso y la función, entonces esa décima se inserta en un mundo específico, en una cultura específica y determinada. Y creo que teniendo en cuenta esa realidad múltiple, entonces podemos saber que estas formas poéticas siguen siendo parte integral de lo que somos. Termino muy cortamente. Ahora nos preocupa mucho el hip hop o el reggaetón. Y yo creo que tanto el uno como el otro, también tienen arraigos en esas formas, digamos, rimadas, a veces con versos muy estructurados, a veces con versos sueltos, pero muy rimados, que le dan continuidad a esas formas poéticas antiguas y tradicionales. Y yo estoy completamente seguro, que así encontremos en esas expresiones, digamos, todavía no una estructura muy definida o todavía no una construcción poética de alta calidad, les aseguro que llegará. Y con el paso del tiempo, allí van a surgir nuevas formas poéticas. Por tanto, yo creo que es importante entender esos usos y esas funciones que va teniendo cada estructura poética a lo largo de la historia. Gracias, maestro Alejandro. Y justamente para hablar de esa musicalidad o de esa musicalización que ha tenido la décima en nuestro país, quería preguntarles, Alejandro es músico, es etnomusicólogo, y cómo ha sido ese proceso de musicalización del romance, y si tiene datos de musicalización de las décimas, muy brevemente, y al maestro Roberto, específicamente, ¿de dónde viene esa línea melódica que cada decimero del Caribe elige y le aporta a la décima para su interpretación? Como usted bien lo decía,
Y otro decimero, un gran amigo, me decía una vez, uno ya conoce por la línea melódica quién es, qué decimero es, de dónde trae, de dónde saca, de dónde implementa el decimero del Caribe esa melodía que aplica en la interpretación de las décimas. Por favor. Bueno, entonces empiezo yo. Yo creo que el tener una estructura silábica siempre fija y unas formas de rima también constantes facilitan profundamente la posibilidad de construir una melodía y un ritmo determinado. Cuando, cuando yo tengo un texto suelto, una narración sin una estructura determinada, se vuelve muy complejo volverlo música, volverlo canción, porque entonces la acentuación prosódica, a dónde llega la melodía, cuál es el clímax de la melodía, dónde hay momentos de tensión y de reposo, se vuelven muy complejos. Pero cuando yo tengo esa silabización muy precisa, entonces la estructura musical se facilita enormemente. Segundo, cada pueblo, cada cultura va escogiendo unas formas específicas de cómo construir esa melodía. Si yo me voy para la Edad Media y todo, o inclusive antes de la Edad Media, y todo el desarrollo del canto gregoriano o el canto llano, escogieron unos modos con los que privilegiaban una forma de cantar que garantizaba que simplemente sin mucho movimiento melódico, con un movimiento muy tenue, muy suave en la melodía, yo podía entender todo el texto que se estaba cantando. Es decir, la entonación y la línea melódica estaban al servicio del texto. Y eso mismo va pasando con la música popular. Yo no me encuentro unas líneas y unas escalas musicales muy complejas, sino que se van eligiendo para garantizar que lo que yo canto tenga mucho sentido, mucha lógica. Y de fácil recordación, además. Entonces, tanto en el romance como en la décima, se van a buscar unas formas melódicas simples, sencillas, que garanticen que eso fluya y se entienda. Pero en la medida que van cumpliendo distintas funciones, entonces se van enriqueciendo. Y aparece lo melismático, por ejemplo, o aparece que una sílaba tiene, que en una sola sílaba alargan la línea melódica para darle belleza musical, belleza al canto y hacer lucir al cantante con su capacidad vocal. Fíjense entonces cómo de cumplir una línea melódica, la música, una función de apoyar y hacer legible el texto, se pasa a un lucimiento del cantante donde se enriquece mucho la línea melódica sin perder el sentido de lo que se está narrando, de lo que se está contando. Y eso que les estoy diciendo es válido para la décima y para el romance. Yo en el libro Décimas en Colombia hay un capítulo que dice Décimas y Música, donde hay una canción de La Piqueria de Emiliano Zuleta Vaquero, que tiene la estructura decimal. Está el bozal de Leandro Díaz. Leandro Díaz fue un gran decimero. Leandro Díaz fue un gran decimero. Recuerdo que cuando en el recorrido con Rafael Pérez López hubo una piquería entre Leandro Díaz y Rafael Pérez López. Una noche majestuosa. Igualmente el Dividivi de las Aguas de Emiliano Zuleta Vaquero, el Gallo Viejo, el mismo Zuleta, que fueron decimeros, ¿ya? Y una cantidad pues que se han recogido entre otras cosas en Colombia. El sello, hay una forma de canto del campesino que trabajaba el campo, con el hacha, etcétera, etcétera. Ellos tienen una forma parecida y es que son las décimas más gritadas. De pronto porque estaban en el campo, porque tenían toda la extensión ahí pues para gritar. Ya acá en la parte urbana no se puede casi gritar, porque lo catalogan de loco. Está, por ejemplo,
ellos empezaban con un grito, ¡eh! El hombre sin la mujer, según se ha experimentado, es un invierno sin llover y un libro descuadernado. O sea, una potencia ahí que dije yo en un artículo, hacía temblar la tierra. Entonces, esos decimeros de campo, obviamente, tienen una musicalización pegada al grito, ¿ya? Y con una armonía y con una belleza sobresaliente. De pronto ya los urbanos tienen menos grito, ¿ya? Y una forma de musicalización distinta. Entonces, ¿qué le da la huella? Le da la huella, pues, la condición de cada uno, su capacidad torácica, su capacidad de grito, su capacidad de entonación, y casi se puede afirmar que ningún decimero imita al otro. Como los cantantes, obviamente, ¿no? Los cantantes, cada uno va formando su estilo, y en este caso los decimeros fueron construyendo su estilo desde niños hasta la edad adulta, donde el sello es el sello personal de su voz, de su garganta. Y se podría decir también que esa misma configuración del verso octosilábico aporta ya mucho ritmo y a esa musicalidad que tiene como musicalidad propia. Le escuchaba yo a alguien el verso octosilábico y que por eso es el preferido también para muchas canciones en todo nuestro territorio. Lo que pasa es que la forma poética más, digamos, arraigada a la cultura latinoamericana es la copla. Y la copla en sí misma es octosilábica. Es decir, uno podría decir que la forma popular poética más difundida en lengua castellana es el octosílabo. Y por tanto, también, asimismo, entonces va a ser el punto de referencia para la construcción de la canción popular. Y por eso, casi que cuando ya está en la memoria de nosotros, cuando uno habla, casi que puede salir el verso octosílabo sin pensarlo. Y por tanto, al mismo tiempo, sale cantado sin pensar. Está ahí, está ahí. Ahora, cuando hay otras formas poéticas, o más pequeñas, o más largas, como unidad de verso, pues efectivamente también se puede hacer la musicalización, pero ya hay que pensarla, porque o no alcanza la línea melódica si es más largo el verso, o sobra la línea melódica si el verso es más cortico. Estamos ya de alguna manera en la cultura popular enraizados en esa dinámica del octosílabo. La música jíbara casi toda es decimal, casi todas en décimo. Celina, Reutilio y toda esa cantidad. Muchas salsas utilizan la décima, pero entonces para la musicalización la cortan por un pedazo, cogen primero los 4 versos de arriba, después siguen con otro, y después los 4 de abajo. En fin, ya es una modificación, porque cantar toda una décima completa, pues así de un solo tirón, musicalmente, pues tampoco. O sea, ahí los músicos pues saben cómo entreverar los versos, las coplas y lo demás. Pero es que hay una cosa, Roberto, que es muy bella, y es que ese mestizaje de nosotros nos regaló el canto responsorial propio de culturas africanas. Y ese canto responsorial implica una participación colectiva. Ya no es solamente el griot o el cantante principal o el cantador principal o cantadora principal, sino que hay una participación colectiva. Y para eso se inventa el estribillo. Yo voy contando una historia y hay un pueblo que me responde. Y eso me permite entonces dividir distintas formas poéticas a través del estribillo, ¿cierto? Ahora les ponía el ejemplo del romance, que lo volvieron de a 4 versitos repitiendo algunas cosas, pero la décima también se puede separar en 2, 4 y 4 o en 5 y 5. Lo hacen naturalmente en la canción y a la mitad va el estribillo, y eso es una herencia africana negra, maravillosa, que ha enriquecido de una manera increíble no solamente lo poético, sino lo musical en América Latina. Bueno, otra sesión
definitivamente enriquecedora de este proyecto Colombia en una décima. Quiero agradecer a los maestros Alejandro Tobón Restrepo y Roberto Yances Torres por todo esto que nos aportaron en este proceso de aprendizaje que llevamos respecto a la décima y de reconocimiento de la décima. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes nos acompañaron hoy y han estado acompañándonos en todo el proceso. Y quiero agradecer también a Diana Carmona, nuestra colega en la sucursal Montería, quien ha sido la anfitriona en la tarde de hoy y a quien cedo la palabra para hacer ya el cierre de esta sesión. Muchas gracias. Edgar, profesor Alejandro, profesor Roberto, pues muchísimas gracias, sin duda alguna. Seguimos aprendiendo sobre la décima, seguimos aprendiendo sobre la tradición oral, seguimos aprendiendo sobre las diferentes expresiones musicales de nuestro país. Y la invitación, antes de cerrar, es para que nos acompañen en las siguientes conversaciones y talleres que tenemos programados en este Colombia en una décima. El próximo taller es el 22 de septiembre de 4 a 6 de la tarde y se trata sobre la palabra rimada afropacífica y su relación con la música. Este taller lo va a desarrollar Carlos Rodríguez, más conocido como El Diablo, y en las redes sociales como Congo Kimbisa. Es un reconocido investigador de la identidad cultural afropacífica e imagen viva de la poética. Y el 29 de septiembre a las 4 de la tarde por Facebook Live de Banrec Cultural Pasto tendremos las conferencias Lo que no deberías saber sobre la décima a cargo de Ana Joaquina Pérez del Departamento de Córdoba y la segunda conferencia de Justo Gualberto Ortiz Sevillano sobre oralidad y escritura de décimas cimarronas entre lo humano y lo divino. Así que seguimos en este camino por seguir aprendiendo sobre la décima y las diferentes expresiones que encontramos en el territorio nacional. Antes de finalizar, queremos invitarlos a que se programen en la actividad que tenemos ya a las 6 de la tarde en el Facebook Live de Banrec Cultural Villavicencio, que es un concierto virtual con la agrupación Grupo Nuevo Joropo, Música Llanera. Estamos transmitiendo ya desde el Facebook Live de Banrec Cultural Villavicencio, así que la invitación es para que, terminando aquí, se vayan para este concierto virtual, que como siempre lo han sabido, pues es completamente gratis, sin ningún costo, y este concierto hace parte y se desarrolla en el marco de la temporada nacional de conciertos del Banco de la República en la serie Música y Músicos de Latinoamérica y el Mundo. Así que, bueno, los esperamos y nuevamente a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos en este recorrido por seguir aprendiendo sobre la tradición oral en nuestro país. Profesor Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y hablarnos sobre estas distintas historias y también expresiones de la tradición desde la colonia, el caso específico del romance, y con el profesor Roberto Yances, quien nos habló sobre la décima en el departamento de Córdoba. A Edgar también muchísimas gracias por acompañarnos en la moderación de esta sesión desde Villavicencio y Carol, que nos está acompañando desde Popayán. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto conocer al maestro Roberto. Igualmente.